a pesar de que haya sequía a tu alrededor, verás que todo será diferente. Tú y yo somos hijos de Dios. Apocalipsis, capítulo 16, en el verso 13, dice la palabra de Dios lo siguiente: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, que van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hoy vamos a hablar sobre la batalla del Armagedón, en torno y en relación a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hemos estado hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una serie bastante larga porque hay muchos eventos relacionados que giran en torno a la segunda venida de Jesús. Y hemos hablado ya de la gran mayoría o la gran parte de ellos. Y hemos definido algunos también en sentido específico. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre lo que la palabra de Dios muestra y habla, que conocemos normalmente como la batalla de Armagedón, la batalla de Armagedón. Si nos vamos a este texto, nos damos cuenta que la batalla de Armagedón, o esta gran batalla, es librada en el tiempo de la gran tribulación. Ahora recuerde que la iglesia no va a estar en el tiempo de la gran tribulación. La iglesia estará en el cielo. Todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, estará en el cielo celebrando 2 grandes eventos. Número 1, las bodas del Cordero, y segundo, el bimá de Cristo, o la entrega de los galardones. Hemos hablado ya sobre esos 2 eventos que se realizarán en el cielo, donde estará la iglesia delante del Señor y Salvador Jesucristo. Y sabemos que también la iglesia será arrebatada en lo que llamamos el primer evento de la segunda venida, arrebatamiento o el rapto de la iglesia. El Señor descenderá del cielo y con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros seremos transformados en cuerpos glorificados. Los muertos en Cristo resucitarán primero y esperaremos al Señor en el aire, en las nubes, nos reuniremos con Él, con el Señor. Entonces, a partir de allí está el escenario celestial, donde ocurren estos 2 eventos de las bodas del Cordero y también el bimá de Cristo. Pero al finalizar los 7 años del gobierno del anticristo, porque quiero que tome atención, la Biblia dice que todavía hay quien lo detiene, el hecho de que se manifieste el gobierno y el imperio del anticristo. Todavía quien lo detiene es el Espíritu Santo, que está morando en la iglesia, y es la iglesia llena del Espíritu Santo. Estamos en el tiempo y en la dispensación de la gracia, donde el Espíritu de Dios fue derramado para estar en la iglesia y fue derramado para permanecer en medio nuestro y en nosotros. Y Jesús dijo, hasta el fin de que, hasta el último momento o el último tiempo que la iglesia esté sobre la tierra. El trato de Dios ahora es con las naciones de la tierra, a través de la iglesia, de su pueblo, de su gente, de aquellos que han dado el paso de fe y han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Pero esa iglesia llena del Espíritu Santo será llevada al cielo. Esa iglesia que evidentemente ha recibido la redención, que es el pago por nuestro pecado, es decir, nuestra liberación. Esa iglesia que ha sido restaurada, o gente que ha sido restaurada y justificada delante de Dios, que ahora podemos estar delante de Dios el Padre, no por nuestras obras, sino por la sangre preciosa de Cristo,
derramada en la cruz del Calvario y somos aceptos delante del Padre. Cristo nos justificó para con el Padre, Jesucristo. Y la palabra de Dios nos muestra de la grandeza de lo que es la redención, la grandeza de lo que fue el sacrificio de Cristo, y en ese sentido, esa es la iglesia, aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Pero el Espíritu Santo está en medio nuestro, porque sin el Espíritu Santo nosotros no podemos, digamos, avanzar, sin el Espíritu Santo no podemos crecer, sin el Espíritu Santo no nos podemos desarrollar, sin el Espíritu Santo, que es el agente santificador de parte de Dios y que es Dios, por eso es Espíritu Santo, es uno de sus primeros oficios, o digamos, desempeños aquí en medio de la iglesia, santificar a la iglesia, a través de la sangre de Cristo. Sin el Espíritu Santo, entonces no estamos ni tenemos nosotros la fuerza para ser apartados y mantenernos apartados para Dios. Eso es santidad o santificación. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, el Espíritu Santo nos muestra todas las cosas. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo también nos recuerda todo lo que hemos aprendido de la palabra, todo lo que está escrito, que hemos conocido. El Espíritu Santo también toma de Cristo y lo da a conocer a la iglesia, lo muestra a nosotros. El Espíritu de Dios también trae consolación a nuestras vidas, que significa fortaleza, significa uno que está de nuestro lado, a favor nuestro, para traer fortalecimiento y fortaleza a nuestra vida. Entonces el Espíritu de Dios ha sido derramado para estar en la iglesia y para que a través de la iglesia mucha gente y las naciones de la tierra sean tocadas y puedan recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pero la Biblia dice, Tesalonicenses, que todavía hay quien lo detiene en la manifestación del anticristo, y evidentemente es que culmine el período del Espíritu Santo en la iglesia y con la iglesia. Porque cuando la iglesia sea llevada al cielo y el Espíritu Santo también junto con la iglesia, luego el trato del Espíritu Santo será para con Israel y de una manera y de una forma diferente a como está ahora en la iglesia. Entonces, ¿quién detiene todavía el que se manifieste el gobierno del anticristo? El Espíritu Santo en la iglesia y la iglesia llena del Espíritu Santo. Pero cuando la iglesia sea raptada, entonces se manifestará el gobierno del anticristo, que de acuerdo a las semanas de Daniel o a las semanas 70 de Daniel, que son días, años, es decir, una semana tiene 7 días y cada día representa un año y la última semana representa 7 años. Y son los 7 años del gobierno del anticristo. En esos 7 años del gobierno del anticristo, y lo vamos a ver un poco por arriba aquí, el gobierno del anticristo se manifestará y habrá 3 años y medio de paz, 3 años y medio de alianza, 3 años y medio de aparentes soluciones que traerá el anticristo, y por esa razón Israel lo ventilará y le mirará como el Mesías que está esperando. Porque recuerde que la nación de Israel no recibió a Jesús de Nazaret como su Mesías o como el Cristo. Ellos están esperando todavía al Mesías. Y todo eso estaba escrito. La palabra de Dios dice también que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Y cuando Israel cierra las puertas al Mesías verdadero, a Jesús de Nazaret, entonces se abren las puertas para las naciones de la tierra y la salvación. Y comienza el período de la iglesia, que es considerado en cierto sentido como un misterio, y es un tiempo indefinido donde está esta manifestación, lo que llamamos el cuerpo de Cristo o la iglesia, es decir, nosotros reunidos glorificando y exaltando el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, la iglesia en sí misma, llena del Espíritu Santo, será arrebatada, será raptada, será llevada al cielo. Y durante los 7 años, el anticristo, 3 años y medio primero, de acuerdo a como lo dice también la semana de Daniel, que a la mitad de la semana, porque se hará una alianza de paz, pero a la mitad de la semana será violada esa alianza y será quebrantada y violada por el anticristo, y allí es donde se va a presentar y a manifestar la furia satánica del anticristo. Habrá gran tribulación en la tierra. Y queridos hermanos, como dije anteriormente, Israel le mirará primero como el posible Mesías, hasta que se dé cuenta, cuando venga esta manifestación,
a la mitad de las 70 semanas, es decir, a la mitad del gobierno del anticristo, 3 años y medio después, cuando se rompa el pacto y se rompa la alianza y se manifieste la Trinidad satánica y diabólica, que está compuesta por el dragón, como dice la Biblia, que es Satanás, luego la bestia, que es el anticristo, y luego el falso profeta, que será un líder religioso que llevará a la gente a que adore a la bestia y que se ponga la marca de la bestia. Hablamos sobre esa marca, que es un sistema de comercio, es un sistema financiero, es un sistema de organización en sentido de la identidad del individuo, de la persona. Y sin esa identidad no podrá la persona, el individuo, o sin ese código, no podrá ni comprar, ni tampoco podrá vender absolutamente nada. Y hablamos también, para aquellos que estuvieron presentes, sobre el gobierno del anticristo, el tipo de persecución que tendrá el anticristo, cuáles son las características, las cualidades, etcétera. Y también hablamos sobre la gran tribulación y los juicios que habrá sobre ese tiempo llamado la gran tribulación. Los juicios. La Biblia presenta 3 tipos de juicios: los juicios de las trompetas, los juicios de las copas de la ira, y nos muestra la palabra de Dios que esos juicios serán, digamos, desastrosos sobre la tierra. Ahora, los juicios son juicios que vienen de parte de Dios, como la ira de Dios sobre las naciones de la tierra, sobre los moradores de la tierra, dice la palabra de Dios. Es la ira de Dios. Pero nosotros vemos que se usarán 2 agencias, digamos, la agencia de Satanás, para que la ira de Dios sea derramada, donde las fuerzas satánicas vendrán sobre la humanidad, y también lo que es la maldad del hombre sobre el hombre, esa segunda agencia también. Pero el propósito, o quien lleva la voz cantante en todo esto, no será ni Satanás, ni será tampoco el hombre o la maldad del hombre, sino será el mismo juicio de Dios sobre la tierra, tal y como lo muestra la palabra de Dios, para probar a los moradores de la tierra. Entonces, ya viendo este panorama, al final de esos 7 años, entonces vendrá el segundo evento, que es lo que llama la Biblia la venida de nuestro Señor Jesucristo con poder y gloria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ese es prácticamente el esbozo de lo que vamos a hablar hoy, para que usted se ubique en el tiempo, porque estamos hablando cosas que nosotros no vamos a vivir ni vamos a experimentar. Y usted dirá: pastor, si no la vamos a vivir y no la vamos a experimentar, ¿para qué entonces la estudiamos? Bueno, porque están en la Biblia, están en la palabra de Dios, y si la palabra de Dios lo muestra y lo enseña y enfatiza tanto sobre esto, es para que nosotros conozcamos al respecto y recibamos a través de la palabra edificación en el conocimiento que viene de la palabra, y trae fe, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. También la Biblia dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Mientras usted tiene el conocimiento de la palabra, de la voluntad de Dios, lo que acontecerá, y en sentido profético también, no va a perecer por falta de conocimiento. Porque ¿cuántos pudieran decir, después que escucharon el tema de la gran tribulación, cuántos dijeron: yo no me quiero quedar en la gran tribulación? ¿Cuántos, después de escuchar el tema del rapto, dijeron: yo quiero ser arrebatado y llevado al cielo con Cristo? ¿Y cuántos dicen, después de escuchar el periodo del anticristo, del reinado del anticristo, cuántos dijeron: yo no quiero estar en ese tiempo? ¿Verdad que no? Entonces, en ese sentido vamos a hablar de la batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón, tal y como muestra aquí, los reyes de la tierra en todo el mundo, es decir, las naciones, se van a reunir mediante la actividad de la Trinidad del infierno, o Trinidad satánica, en lo que se llama la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, que lo leemos en el Apocalipsis, en el capítulo 16, verso 14. Desde el verso 13, si usted se da cuenta, dice: y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y de la boca de la bestia es el anticristo. Y de la boca del falso profeta, ahí está la Trinidad satánica. Usted sabe que el diablo siempre ha querido tomar el lugar de Dios.
y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces trae una falsa trinidad engañosa, satánica, y después se manifiesta con toda su furia sobre la tierra. Y es lo que aquí vemos, que es el dragón, como dije anteriormente, la bestia y el falso profeta. Recuerde usted que la palabra anticristo significa contrario al Cristo, o contrario a la unción, contrario al propósito de Dios, contrario al Cristo, o en lugar del Cristo, usurpando el sitio y el lugar que no corresponde en lugar del Cristo. Y eso es lo que va a hacer el anticristo. Va a tomar aparentemente el lugar de Cristo y se va a presentar como un Mesías, primeramente. Y como dije anteriormente, el mismo Israel, que está esperando todavía el Mesías, estará vislumbrando que el anticristo en su primera manifestación será el Mesías. Pero queridos hermanos, todo eso será arreglado e hilvanado cuando Cristo descienda del cielo en el segundo evento de la segunda venida y establezca su reinado milenial aquí en la tierra, que hablamos sobre el milenio. El último miércoles hablamos sobre el milenio. Los que estuvieron presentes, entonces pueden seguir la coherencia de todo lo que estamos hablando, que es el milenio, el periodo de 1000 años de gobierno del Señor Jesucristo. Hicimos una exégesis sobre ello, los diferentes pensamientos que hay en la teología referente a esto. Y bueno, estos temas son de mucha información, así que usted abra su espíritu, reciba y tome sus notas, que es importante. Entonces vemos aquí en la palabra que dice que de la boca de estos tres hubo 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y estos espíritus, agentes demoníacos inmundos, son espíritus de demonios, dice el verso 14, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos, o sea, sonsacarlos y reunirlos a una gran batalla. Y dice aquí que es a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, que se librará una gran batalla en el tiempo de la gran tribulación. Y habla del gran día del Dios Todopoderoso. Y tal y como lo presenta, son las naciones de la tierra que se reunirán en un lugar y en un sitio llamado Armagedón. Porque dice el verso 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Gloria a Dios, amén. Ahora, ¿qué hablamos? ¿Qué podemos ver aquí? Esto está relacionado con la segunda venida de Cristo, evidentemente. Porque si nos vamos al verso 15, dice, he aquí yo vengo como ladrón. Está hablando Jesús. Habla de su venida. Y cuando dice que viene como ladrón es refiriéndose a, digamos, el impacto sorpresa que será la segunda venida de Cristo. Y en este caso, la segunda parte de su segunda venida, o el segundo evento de su segunda venida. Y dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces es allí donde dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esta confluencia de naciones de la tierra será de todo lugar y de todo sitio, y se reunirán en ese lugar llamado Armagedón, como dice la palabra. Y allí Dios derramará juicio también sobre las naciones por su persecución contra Israel, de acuerdo como lo dice Joel capítulo 3, verso 2. También por su pecaminosidad, o por ser nación o naciones pecadoras, Apocalipsis 19, 15. Y es importante ver eso porque hay naciones pecadoras. Hay naciones en todos los aspectos y en todos los sentidos donde la corrupción ha crecido y donde se permite todo lo que es depravación, aún avalado por las leyes. Y luego dice que también este juicio de Dios sobre las naciones será por su impiedad. Y lo dice el mismo capítulo 16 en el verso 19 y luego más adelante para los que llevan nota. Ahora hablemos del Armagedón.
hablemos en relación y referente a esto. En ocasiones se ve la batalla del Armagedón como un evento aislado, pero está relacionado con la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Habla de la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Pero quiero que tomemos en cuenta que no es una batalla aislada o una simple, digamos, contienda en sentido de combate, sino que la palabra que aparece aquí como campaña es la palabra griega polemos, que cuando la traducimos, y aquí está traducido como batalla, polemos significa una guerra o campaña. Guerra o campaña. Mientras que cuando se usa la palabra maché en griego, significa una batalla y significa también a veces un simple combate. Entonces a veces cuando uno lee batalla, uno cree que será un simple combate o será un único evento, pero no. La palabra polemos es una serie de eventos de guerra y se refiere a una guerra y también a una campaña en ese sentido, en sentido de la guerra. Y significaría que estos eventos culminarían, o esta serie de eventos de guerra culminarían con la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es interesante eso, que en su segundo evento de la segunda venida será en la culminación e interviniendo en lo que llamamos esta guerra del Armagedón. Y gloria a Dios por nuestro Señor, que es varón de guerra. Gloria a Dios por Jehová de Sabaoth, uno de los nombres como se presenta a Dios en el Antiguo Testamento, que significa y se refiere al Dios de los escuadrones de Israel. Y la Biblia muestra inclusive que nosotros llevamos una armadura espiritual, por ende somos soldados de Cristo. Y Pablo dijo que suframos penalidades como soldados de Jesucristo. El creyente tiene que estar forrado de valor por medio de la fe. Amén. Y tiene que ser una persona aguerrida, que no se deje intimidar por nada del diablo, de las tinieblas ni de las circunstancias, sino que siga adelante creyéndole al Dios y Todopoderoso Salvador. Y dice que tenemos nosotros una armadura, la armadura de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, quiere decir que desde ya estamos en una guerra, estamos en una batalla, estamos en una contienda, tenemos enemigos, hay fuerzas letales de maldad y armamentos de maldad espirituales en contra del creyente y en contra de la humanidad y más en contra de la iglesia, en contra del creyente. Por esa razón Dios dice que nos pongamos toda la armadura de Dios. O sea que lo presenta como una armadura y es de Dios. Esa armadura es la coraza de justicia, es el cinto de la verdad, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, es el yelmo o el casco de la salvación. Amén. Son las grebas o las sandalias o el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Y es un armamento bélico, espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, existe una contienda entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Existen los ataques y las furias de fuerzas contrarias, pero nosotros tenemos la armadura de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces será en el contexto de una gran guerra, será en el contexto de esa batalla o gran guerra. Ahora, ¿cuál será el sitio, el lugar donde se librará esta guerra y esta batalla? Nosotros vemos que en diferentes pasajes, cuando tomamos lo que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 16 y otros pasajes que voy a mencionar, nos da la idea del lugar y el sitio donde se llevará a cabo esta campaña de guerra. El monte de Meguido
que es mencionado en la palabra en relación a esta batalla, está situado al oeste del río Jordán, en la Palestina central del norte, a unos 16 kilómetros al sur de Nazaret. Aquellos que han visto los mapas bíblicos, geográficos, de la ubicación de Palestina, cómo está compuesta, dónde está Jerusalén, cómo, bueno, pueden tener más o menos la idea de lo que estamos hablando.